En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Está tomado en su capítulo 6, del verso 1 al 6. Al irse Jesús de ahí volvió a su tierra, y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaba de dónde le viene todo esto, y qué pensar de la sabiduría que ha recibido, con esos milagros que salen de sus manos. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo a la distancia a todos ustedes que están siguiendo estas enseñanzas o este compartir de la palabra de Dios por medio de su canal Nueva Vida en Cristo, un canal católico, un canal de evangelización que día a día lleva la meditación de la palabra del Señor. Esperemos que hoy día del Señor no podemos quedarnos en casita. Tenemos que ir en acción de gracias. Eso es la Santa Misa, la Santa Eucaristía es acción de gracias, por el cual todos somos invitados a participar de esa Santa Eucaristía o de esa acción de gracias. Hoy el Evangelio nos enseña donde Jesús dice que si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Por eso Jesús se fue de ese lugar, por eso Jesús no hizo muchos milagros. Se fue a otro lugar a predicar la palabra del Señor y hacer obras y milagros. Por eso dice, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Y con esta cita, hoy muchos se niegan a creer, muchos que antes eran católicos, hoy son protestantes. Muchos se niegan a creer. Muchos que se han dejado enseñar y engañar con esta cita. Y no solo se han dejado engañar, sino que ellos ahora siguen engañando a muchas personas. ¿Por qué? Porque dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. El hijo de María. Y muchos dicen, María tuvo más hijos. Y es por eso que Jesús se admira de cómo se negaban a creer. Hoy Jesús se admira de cómo hay personas que se niegan a creer y están en contra de la palabra. Fíjese muy bien que el Evangelio nos da muchas ideas para compartirla. Si ustedes lo analizan, lo estudian, se darán cuenta que Jesús llega a su ciudad, a los suyos, y los suyos se admiran por esa sabiduría. Y fíjese cómo el Evangelio de hoy termina, que Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Y eso es la admiración de hoy. La Iglesia Católica enseña de que Jesús único, ¿sí? Único, el primogénito, el Salvador, el elegido de Dios, el único hijo de la Virgen María, y que María no tuvo más hijos. Hay quienes interpretan mal este versículo. Han sido engañados, y lo vuelvo a decir, han sido engañados y siguen engañando. Y hoy la palabra del Señor nos dice de que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. En ninguna parte de la Biblia, fíjese bien, en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que diga que María tuvo más hermanos. En ninguna parte. Y por eso lo vemos allá en el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14, dice
El Señor pues les dará esta señal. Años, muchos años atrás, que la Virgen recibiera esa invitación, antes que la Virgen quedara embarazada, el profeta ya lo había profetizado. Muchos años atrás, dice, el Señor pues les dará esta señal, la joven, la doncella, la Virgen, como usted lo quiera entender. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La joven está embarazada y da a luz un varón. No dice varios, no dice muchos. Yo no sé dónde van a traer esas palabras que dicen que María es una mujer cualquiera, que María es una prostituta porque tuvo más hijos. Y muchos están en contra, se han dejado engañar y aún así siguen engañando. Es triste y lamentable decir que la Biblia no dice, la Biblia no tiene ni una cita donde dice que María sí tuvo más hijos. Hemos visto al profeta Isaías y por eso en San Mateo capítulo 1, versos 22 al 23, dice que esa profecía se cumplió. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta, que sí se cumplió. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. ¿Qué es lo que había dicho? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Un hijo. Es lo que dice la palabra del Señor. Si la Biblia lo dice, que es un hijo, ¿de dónde sacan ellos? Que la Biblia diga que Jesús tuvo más hermanos, eso lo enseña la iglesia. Eso se predica, que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Y por eso Jesús en el Evangelio, Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Por eso Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. ¿Por qué lo dice el Evangelio eso? Porque él ha admirado de que sus parientes, los suyos, se negaban a creer. No creían. ¿De dónde va a traer él tanta sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Ellos miraban todo lo que Jesús iba haciendo, pero aún así no creían. Hoy, en nuestro tiempo, hay muchas personas que viendo los milagros, escuchando la palabra, la enseñanza de la Iglesia Católica, aquella iglesia que Cristo fundó en Pedro, aquella iglesia que dice Pablo en 1 Timoteo 3:15 que es pilar y base de la verdad, aún así no creen. Aún así ellos se reducen a creer. Y por eso Jesús se admiraba y hoy se admira de que se niegan a creer. Si el profeta Isaías lo profetizó, San Mateo 1:22 al 23 dice que esa profecía se cumplió. Mire cómo lo dice en San Mateo capítulo 1, en su verso 2. Vamos a ver y después vemos el verso 16. Dice, Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Si usted ve el verso 3, dice, de la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Anibabab, Naasón y Naasón de Salomón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de José. José fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y de su madre, la que había sido la esposa de Urías. Oiga qué dice aquí. Salomón fue padre de Roboam.
que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Mago, Asías, Josafat, Joram, Osías, Jotanán, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Aarón y Masías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. Lo mismo que dice, Abraham fue padre de Isaac y de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Pero mire qué dice en el verso 16. Dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Pero ahí no dice y de sus hermanos. ¿Por qué no dice de sus hermanos? Porque la Biblia dice que Jesús sí tuvo más hermanos, pero que María no tuvo más hijos. Ahí no dice que Jesús tuvo más hermanos nacidos de María. Dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces, si la Biblia lo enseña, lo mismo dice San Lucas. En San Lucas, en su capítulo 2, en su verso 41, dice que cuando José y María subieron al templo, también Jesús los acompañó y Jesús tenía 12 años. Se fueron a Jerusalén y cuando regresaron de vuelta, ellos pensaron que Jesús venía con la caravana, pero al llegar a casa vieron que Jesús no iba. Jesús se había quedado perdido y ellos regresan nuevamente. Escuche cómo dice el verso 21. Lucas capítulo 2, verso 41. San Lucas capítulo 2 dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre les decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Escuchen, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Tu padre y yo hemos estado angustiados mientras te buscábamos. ¿Por qué María no dijo, tu padre, yo y tus hermanos andábamos angustiados cuando te buscábamos? ¿Por qué no lo dice? Jesús ya tenía 12 años. Si Jesús ya tenía 12 años, ¿por qué la Biblia no dice que María tenía más hijos ahí? Ahí nada más dice, tu padre y yo, mire, tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Entonces, la Biblia dice que Jesús teniendo 12 años, la Biblia no menciona que María tenía otro hijo. Por eso el Señor se sorprende. El Señor Jesús se admira de cómo se niegan a creer. Y hay personas que dicen, yo soy cristiano usted. Pero si él es cristiano, ¿por qué no cree en la palabra de Cristo? ¿Por qué no le cree a Cristo? Si la Biblia dice que no hay ni una cita en la palabra de Dios que diga que María tuvo más hijos, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan? Ahora usted sabe por qué se les llama protestante. Porque protestan en contra de la palabra. Protestan. Y Jesús se admira cómo es que hoy los que se llaman cristianos evangélicos se niegan a creer. Y entonces por eso
en San Juan capítulo 19, San Juan en su capítulo 19, en su verso 25. San Juan 19, 25 dice que Jesús nos deja desde la cruz, en su última petición, nos deja a su madre como a nuestra madre. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. ¿Acaso María no sabía que era su hijo? Si es que ella le había dado a luz al discípulo amado, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué es necesario que Jesús le dice: mujer, he ahí a tu hijo? Y le dice al discípulo amado: he ahí a tu madre. El discípulo amado no dice cómo se llama, solo lo llama por discípulo amado. Y por eso Él nos representa, nosotros no estábamos. Él nos representa y dice que cuando Jesús le dijo eso, el discípulo amado la llevó a su casa desde ese momento. Por eso los católicos hemos de sentirnos felices y alegres, porque somos discípulos amados, porque aceptamos y llevamos a María a nuestra casa y la tenemos como nuestra madre, porque Cristo nos lo dejó desde la cruz. En cambio, los hermanos protestantes, ellos no son discípulo amado, porque no aceptan a María como su madre. Aquí lo dice San Juan 19, 25. Y desde aquel momento, el discípulo se la llevó a su casa. Entonces, si usted es discípulo, ¿dónde dejó a María? Si usted es discípulo de Jesús, usted es cristiano, es un discípulo, un seguidor de Cristo. Si usted es discípulo, ¿dónde tiene a María? Porque recuerda que aquí Cristo se lo entrega al discípulo amado y le dice: he ahí a tu madre. De plano se le había olvidado a María que él era su hijo, y no solo a María, sino que también se le había olvidado al discípulo que María era su madre. O sea, ¿está claro o no está claro? Entonces, y muchos, verdaderamente muchos hermanos católicos, con respeto, que no quieren formarse, que no quieren prepararse, son aquellos que se están dejando llevar por aquellas mentiras que dice el Evangelio de San Marcos capítulo 6, verso 1 al 6, y también lo dice San Mateo capítulo 13, versos 55 al 56. Con esas citas se han dejado engañar, y no solo se han dejado engañar, sino que siguen engañando a todos aquellos católicos que no se quieren preparar, que no se quieren formar. ¡Qué tristeza! Por eso hoy que la palabra del Señor llega a usted, esperemos que usted esté con esa disponibilidad, esperemos que usted esté dispuesto en recibir esa palabra, tomar su Biblia y comprobarlo, para que usted se dé cuenta si es verdad o no es verdad. Y por eso, en el Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y que guardan las declaraciones. Oiga, ¿qué dice? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Dice, fue a hacer al resto de sus hijos. Es decir, los hijos son a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Esos son los hijos de María. Por eso la palabra nos enseña
no solo nos enseña, aquí dice que le fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Son aquellos que observan los mandamientos de Dios. Y eso lo dice San Marcos capítulo 3, verso 33. Mire cómo lo dice San Marcos, cómo lo enseña San Marcos. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Lo mismo que el Apocalipsis. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Todo el que hace la voluntad, mire, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. San Marcos 3:33. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a todos los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces la Biblia no dice que María tuvo más hijos. No dice la Biblia, pero hay muchos que se llaman cristiano evangélico, que ellos dicen que sí, María tuvo más hijos, porque ahí dice hermanos de Jesús. Sí, dicen hermanos de Jesús, pero no dicen hijos de María. Es más, hemos visto en Isaías la profecía, hemos visto en Mateo 1:22 que se cumplió esa profecía, que un hijo iba a dar a luz. Y por eso la palabra en Primera de Corintios, San Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 nos dice cuántos hermanos tuvo Jesús. Cuando Cristo resucitó, se presentó a sus discípulos. Miren, Primera de Corintios capítulo 15, verso 6. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han muerto en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Si usted lee en el versículo 3, dice: en primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos. Quiere decir que esos más de 500 hermanos eran hijos de María, porque según la interpretación de los protestantes dicen que Jesús tuvo más hermanos y que esos hermanos eran hijos de María. Quiere decir que estos más de 500 hermanos también eran hijos de María. ¿Cómo una mujer puede dar a luz más de 500 hijos? Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Es todo aquel que recibe y cumple los mandamientos del Señor. Por eso Jesús no solo nos deja a su madre, sino que también nos deja a su Padre como nuestro Padre. Y dice San Juan 20:17, dice: Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre. Le dice Jesús: pero aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Le dice a María: pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. A ver si María Magdalena fue donde los hijos de María. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos. Le dijo a los discípulos. Allá fue María Magdalena, a los discípulos. Por eso Jesús dice: Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos. Vete donde mis hermanos. ¿Y a dónde fue María Magdalena? Donde los discípulos.
Entonces, si la palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos aprender para poder enseñarnos, por eso dice San Juan, capítulo 17, San Juan 17, 21 dice, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nos deja a María como nuestra madre, nos deja a su madre como nuestra madre y nos deja a su padre como nuestro padre. Así que nosotros como católicos debemos sentirnos felices y orgullosos que no estamos huérfanos. Tenemos a mamita y a papá Dios, a mamita María y a papá Dios. Lo tenemos. ¿Y qué nos hace falta? Por eso el Señor hoy dice, mire, por eso el Evangelio dice, al irse Jesús de ahí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba, como hoy muchos escuchan la palabra del Señor. Dice, mucha gente lo escuchaba, con estupor se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que sale de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Por eso San Marcos 3:33 dice, mirando a todos dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que observan y cumplen los mandamientos de Dios. Entonces, por eso hoy María nos ha dejado Jesús como nuestra madre. Por eso dice, Jesús le dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y es por eso que la primera lectura nos habla en Ezequiel capítulo 2, del verso 2 al 5. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar en el mismo momento en que me habla. Entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabeza duras, Dios mío, te envío donde esa raza de cabeza dura y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Eso lo que dice Dios a través del profeta Ezequiel, que debemos ir y predicar tal y como lo enseña Cristo en su palabra. Su doctrina de Jesucristo es lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica lleva día a día la enseñanza de Jesucristo que está en las Sagradas Escrituras. Queda usted ser de corazón duro, ser de cabeza duro, ser una raza de rebeldes que se rebela contra la palabra, que contradice la palabra, ¿sí? Que protesta en contra de la palabra, que María tuvo más hijos. Usted lo dice y otro lo repite y así lo van repitiendo muchos más. Qué tristeza. Que Dios Todopoderoso los ayude, los ilumine, que Dios toque esos corazones de todos aquellos católicos que han abandonado la iglesia
y que lo analicen, lo mediten y esperemos que todavía estén a tiempo para regresar en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó. No hay otra iglesia, una sola que Cristo fundó. Cristo ha dejado fundado su iglesia, Cristo tiene su iglesia. Hoy hay muchas, miles de iglesias que han sido fundadas por hombres, pero la de Cristo ya está fundada. Esa iglesia, Cristo le ha dejado las llaves, le ha dado la autoridad para atar y desatar, perdonar y no perdonar los pecados. Perdonar al quien quiere y el que no se quiere confesar se quedará sin perdonar. Poder y autoridad le entregó Cristo a Pedro en la única y verdadera iglesia que hoy enseña que María no tuvo más hijos. Será hasta la próxima. Dios primero, si nos da la oportunidad, estaremos compartiendo con ustedes quiénes son la mamá o el papá de los discípulos que son hermanos de Jesús. Esperemos que Dios nos dé esa oportunidad y si no es así, pues que Dios los bendiga, los guarde y los acompañe, invitándolos a suscribirse. Si usted no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal Nueva Vida en Cristo, active la campanita para que le caiga la notificación o le llegue la notificación cuando nosotros subimos un video. Y invitándolos a compartir. Usted sabe que compartir es evangelizar. Que Dios los guarde y que tengamos un día maravilloso, día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.